Y se puso loquísimo el fin de semana. Eso hizo el gobierno de Felipe Calderón en 2011 y lo concluyó el de Peña Nieto. El problema que esta caja de herramientas requiere es que la sociedad veamos que la única solución a estos problemas no es la violencia. La estrategia era la correcta, pero en las manos incorrectas. Esto va a tener tráfico de drogas o va a reducir la violencia en México. Yo no creo que ninguna de las dos va a pasar. Y además, estamos muy bien organizados y muy bien coordinados y les podemos además hacer la vida de cuadritos en su objetivo, que el objetivo de todo gobierno es proteger a los ciudadanos. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es martes con M de México y por eso es momento de los honores a la bandera. Saludamos a todos nuestros Patreons, patreon.com/todo menos miedo. Si usted es Patreon, nos puede ver en este mismo instante en vivo, en directo y a todo color. Y si todavía no son Patreons, anímense. Nos ayuda muchísimo, son los mejores del mundo. Y si nos dejan comentarios y todavía no son Patreons y nos dejan comentarios en nuestras plataformas de difusión, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches allá en el futuro, en el momento en el que nos estén viendo. Muchísimas gracias por vernos y ubicarnos vía Spotify, YouTube, nuestras redes sociales, @HALB Podcast en TikTok, Instagram, X, Facebook. Y si nos dejan comentarios en nuestras plataformas de transmisión, primero que nada suscríbanse, enciendan las notificaciones y los saludaremos en la próxima emisión, aparte de que contestaremos todos sus mensajes. Le dedicamos este programa a Fugitivo 5, a Bebop Gauch, a El Basurileo, a Megasobe, a Eduardo Alvarado, a Caos Mico 00, a De Carola 1996, a El Valerius 89, a Jule 333 S.9, a Mayus MX, a Wild Writing 2025 y a María Fernanda Cordero. Recuerden, ustedes pueden utilizar en nuestros comentarios el hashtag Buzón Ciudadano y leeremos casi sin ningún tipo de edición cualquier cosa que nos pasen, y celebrando la costumbre y las tradiciones que comienzan, vía nuestro buzón ciudadano de Instagram recibimos los siguientes mensajes que leemos de inmediato. Les recordamos también unirse a nuestro grupo de difusión en Instagram, sí, @HALB Podcast. Y por allá el señor Fugitivo 5 nos escribió, los amo. Okay. Fugitivo 5 también escribió, los quiero. Y el gran maestro Basurileo dice, armen una guía anti-desinformación, me imagino, una guía anti-desinformación con la situación actual. Surgió mucha. Sí. No sé si se acuerdan todos, pero durante el sismo de 2017 hubo todo un ejercicio que se llamaba verificado, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad. Se puso loco y como ustedes bien saben, el fin de semana en México se puso... Yo estuve ahí. Claro que sí, claro que sí. Y se puso loquísimo el fin de semana. Esta emisión la estamos grabando un 24 de febrero de 2026, Día de la Bandera. ¡Feliz Día de la Bandera! Y estamos muy, muy contentos porque tenemos invitado y estamos muy, muy tristes porque si hoy es Día de la Bandera, eso quiere decir que acaba de pasar un fin de semana terrorífico para todo el país. Tenemos que hablar al respecto y ustedes por ahí ya escucharon a... Una vocecilla que es nuestro invitado. Ahorita lo presentamos, pero primero tenemos que decir... ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas, las que sean allá. Acá sí. Ustedes no lo van a creer, pero tenemos enlace internacional. De Londres, de Inglaterra para el mundo. Raúl Cepeda Gil se conecta con Honores a la Bandera para platicar justamente de este fin de semana de violencia en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Raúl. De verdad te lo agradecemos de todo corazón. No, un placer siempre con AFM Radio. Muchísimas gracias. ¿Y por qué queremos hablar con Raúl Cepeda Gil? Porque es la persona con la que hay que hablar para lo que pasó este fin de semana. Raúl es doctor en Sociología de la Guerra y ha enfocado su trabajo justo en
los movimientos del crimen organizado en la parte de Michoacán, Jalisco y la manera en que se ha diseminado todo. Y quizá para empezar con una base, Raúl, nos gustaría que nos dijeras, según tu perspectiva, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del 22 de febrero de 2026? Estamos hablando de una guerra civil, estamos hablando de una nueva guerra contra el narco, de terrorismo imperialista, de la demostración de la fortaleza del Estado mexicano, de una operación especial, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Qué fue lo que pasó? Pues esencialmente yo más bien se los diría que es una nueva fase de la guerra criminal que ya llevamos viviendo desde 2007, que se llama Guerra contra el Narco. Entonces, esto no es nuevo. De hecho, tendría colegas que se pondrían a decir que esto pasa desde los 60 en México, pero para ponerle una fecha un poquito más comprensiva, desde 2006. ¿Por qué digo esto? Porque es el ciclo usual, que es el gobierno de los Estados Unidos quiere avanzar cierta agenda en su agenda de seguridad de narcotráfico, entonces presiona al gobierno mexicano y el gobierno mexicano usualmente responde con pues, la detención de un líder de una organización criminal importante. Si ustedes han visto, saben la historia del crimen organizado en México, seguramente saben el caso del señor de los Suelos, Amado Carrillo Fuentes, y el asesinato del famoso agente de la DEA, Enrique Camarena, pues sigue siendo esa misma dinámica de cuando los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos quiere algo, presiona al gobierno mexicano y pues van por quien sea la cabeza del crimen organizado en la época. Entonces, ¿es eso? ¿Es una operación? Pues sí, es una operación del ejército mexicano con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque ellos mismos lo confirmaron con la inteligencia de ellos. Pero nuevo, esto no es. Esto es un episodio más. Entonces, en ese sentido estamos hablando, y por lo que vino después, una especie de Jaliscazo, algo mucho más parecido al Culiacanazo que a otra cosa. O sea, para no ponerle esos nombres, para ponerlo, como diría yo, muy fifí, para no ponerle nombres temporales y para ponerle uno más, esto es otra operación Kingpin. Es decir, esto es otra operación en la que se detiene al líder de una organización criminal que quiere el gobierno. Le dicen Kingpin porque la DEA, el FBI, las agencias de los Estados Unidos, así les llaman a los líderes de los cárteles. Claro. Entonces, este es otro más de esos. Sé que la anterior fue, pero les voy a decir por qué no me encanta la idea de ponerle culiacanos a veces, porque hay 4 eventos de Sinaloa los últimos años. Detuvieron al Mayo Zambada, detuvieron al Chapo, detuvieron al hijo del Chapo, intentaron detener al otro hijo del Chapo. O sea, ¿cuál de todos es? O sea, ahí me voy a confundir, ¿no? Yo lo que diría es, este es otro de la lista larga de líderes de cárteles que tienen, donde hay una reacción fuerte. Porque sí, hay detenciones de líderes pequeños o de operadores que pues no crean este desmadre. Este sí es uno de los grandes, pues, y por eso vimos esa reacción. Porque claramente el Mencho, o Nemesio Ceguera Cervantes, era el más importante del país, que teníamos hasta fue el sábado, hasta el domingo, pues. Y en ese sentido, Raúl, ¿tú lo veías venir? ¿Veías venir este calibre de o este nuevo capítulo de esta misma guerra contra el narco? ¿Veías venir este despliegue de violencia? ¿Veías venir estas repercusiones? ¿O te cae también un poco de sorpresa? Digo, conocemos perfectamente todas tus investigaciones y tu trabajo. A partir de ese mismo trabajo tú podías de una u otra forma, y también metiendo en esa conversación la nueva política, bueno, la nueva entre comillas política de los Estados Unidos, tú podías decir algo va a acabar de cuajar alrededor del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que los dos anuncios claros que estaban era uno,
cuando entra la administración Trump, hacen lo que le llaman una orden presidencial, en la cual declaran al cártel Jalisco que es esencialmente un cártel, que es una nación criminal terrorista. Entonces, esa era la primera señal. Ellos ya eran una nación terrorista para el gobierno de los Estados Unidos. Y el otro es cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, publicó el resultado de su llamada telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores y dijo esencialmente, estamos esperando resultados tangibles. No era muy difícil juntar las piezas y decir que esto ya venía, pues. Y sobre todo en el contexto en que el gobierno de los Estados Unidos siempre hace esto o sea, anuncia ciertas cosas. El presidente Trump es muy bueno en este sentido de ejercer presión a los norteamericanos, a los mexicanos. Entonces, pues yo creo que ya era parte. Y la otra ese era el siguiente en la lista. Es decir, ya el Mayo Zambada está en la cárcel, el Chapo ya está en la cárcel, era el siguiente de la lista. Pero la lista nunca se acaba, esa es infinita, esa se va a renovar seguramente ahorita ya no aparece el Mencho y ya aparecen otros en esa lista. Entonces, de hecho, sí tengo que consultar la lista a ver quién está arriba. Porque el que esté arriba de esa lista, ese va a ser el siguiente. Porque a Estados Unidos le gusta detenerlos porque la idea que tiene usualmente el gobierno norteamericano, la DEA, es que deteniendo a estos personajes van a detener el tráfico de drogas y pues, a la fecha pues no ha sucedido. Claro. O sea, tú dirías, la evidencia y el análisis desmiente esta versión, o sea, la lista es infinita, nunca se va a acabar este ejercicio de lo capturo y entonces sube otro y lo capturo y sube otro, pero finalmente la estructura del crimen organizado no se toca. Esa es una diferencia, ¿no? O sea, que es que esa es una cosa. Yo no le llamo crimen organizado como un término general. Porque ¿qué es? No, yo digo, las organizaciones criminales van a seguir y el tráfico transnacional de drogas van a seguir. Pero lo que se va a tocar es la estructura de una específica organización que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Nada más. Y antes fue Sinaloa, y antes fue los Beltrán Leiva, y antes fue el Caballeros Templarios. Es decir, va a haber una línea infinita de organizaciones criminales, no infinita, porque nada es infinito, pero va a haber una línea muy constante de organizaciones criminales que se van a dedicar a este tráfico de drogas porque hay demanda de drogas, pues alguien tiene que hacerlo, y esto van a hacer. Ya. Nos decías que esto es solamente una captura más. La prensa en México, incluso internacionalmente, lo está abordando como un golpe de timón. Hay incluso por ahí un texto publicado que se llama Claudia Sheinbaum se sube al ring, ¿no? Como si fuera una nueva etapa en la estrategia contra el tráfico de drogas, contra las organizaciones del crimen organizado en México. ¿Tú lo ves así o ves que es otra vez una estrategia que no ha cambiado? O sea, es que justo ese es el problema de pensar la vida mexicana en sexenios. México no acabó y no inició en el sexenio anterior, ni inició en la historia de la relación México-Estados Unidos y el tráfico de drogas existe desde los 60 al menos. Intensamente, pues, porque hay evidencia de que desde antes existía. Y de que ha habido una lista de líderes criminales los cuales han sido perseguidos por la DEA y que el gobierno mexicano o los ejecuta esas detenciones o es el gobierno de los Estados Unidos, ya veremos del caso. Se detuvo a el Chapo en el sexenio de López Obrador y también hubo intentos de detener a los hijos del Chapo en el sexenio de López Obrador. Entonces, ¿cuál cambio de timón? O sea, aquí digo que esta es una política, esto sí es una política de Estado, porque esto es transpartidista y esto va más allá. Pero además entiendo pues que todos los gobiernos tratan de darle un diferente énfasis a la política de seguridad. Sin lugar a dudas eso sucede. Pero eso no quiere decir que el eje central de la política, que es tratar de desmantelar las organizaciones criminales y con ello detener el tráfico de drogas, haya concluido. Ya.
Oye, Raúl, y en el sentido de la administración, por ejemplo, para regresar un poco al sexenio, pero también a la comentocracia, pensar este evento como un triunfo de la administración o un fracaso de la administración, o como lo dijo el secretario de Defensa, la demostración de la fortaleza del Estado mexicano, ¿en dónde tú ubicarías, pues, entre comillas, la captura, ¿no? De El Mencho? ¿Lo ubicas en el lugar de bien, muchachos? ¿O lo ubicas en el, pues, esto es nada más un evento más de Game of Thrones? ¿O más bien en un lugar en donde justamente nos ponemos ahí al lado de la conversación de la demostración de la fortaleza del Estado mexicano? Bueno, es que eso depende. A ver, para mí sí es más Game of Thrones, pero pero, o sea, sin lugar a dudas, porque además yo estudio guerras, entonces en las guerras siempre hay una sucesión de conflictos y grupos entre ellos, no me es extraño. No, aquí la pregunta es quién eres. Sí, ¿para qué quieres esta detención? Es decir, ¡Qué fuerte! si eres el gobierno mexicano y quieres calmar al gobierno de los Estados Unidos, esto es un éxito, o sea, sin lugar a dudas. Ok. Porque esto claramente es una detención la cual pues te pueda reducir la presión política que te ponga la administración norteamericana. Y pues, a ver, yo lo entiendo perfectamente el secretario de Defensa. Esa es su responsabilidad. La presidenta le gira una instrucción y la instrucción es deténganlo. Los detuvo. Bueno, lo mataron al final. Entonces, para él es un éxito, sí. Ahora bien, a mí lo que me interesa es cómo esto va a tener tráfico de drogas o va a reducir la violencia en México. Yo no creo que ninguna de las dos va a pasar. Ujú. Entonces, ¿para quién es un éxito? Para mí, en términos de reducción de la violencia o reducción del tráfico de drogas, claramente no creo que esta va a ser la solución. Eh, ¿Esto es una demostración de fuerza del Estado mexicano? Pues sí, claro. Pero ¿soluciona algo? Esa es mi pregunta. Creo que soluciona un problema diplomático. Y también entiendo un poco que sí hay un tema de fortaleza del Estado mexicano de decir, a este cuate sí lo podemos detener o lo podemos incluso matar, porque es matar, no es abatir. Eh, y sí, es como no hay nadie por encima del Estado mexicano eventualmente. Bueno, el señor se estuvo escapando de la justicia mexicana por muchos años, entonces también es muy relativo esta discusión de si hay fortaleza, hay, pero ¿por qué se tardaron todos estos años? Ahí sí es donde habría que preguntarnos cómo un líder de este calibre pudo estar libre por tanto tiempo. Claro. Entonces, yo digo, es relativo. Entonces, es relativo a para qué quieres el triunfo o para qué ves un fracaso. Entonces, para la presidenta, bien. Y además, hay que decirlo, la guerra contra las drogas es popular con la población mexicana. Entonces, la población mexicana seguramente va a valorar muy bien a la presidenta. Y eso no lo dudo. Entonces, yo lo que diría es, te resuelve unos problemas por un lado, no te resuelve otros problemas por el otro lado y te puede crear problemas por otro lado. Entonces, como toda decisión de política, hay cosas que te demandan más. A final de cuentas, queda en la presidenta y sus funcionarios si el costo asociado a esto, que es si el costo asociado, que puede ser un incremento de la violencia en el corto y mediano plazo, vale la presión que se va a quitar del gobierno norteamericano y pues el éxito de opinión pública que eso puede venir. Y eso yo no lo sé, eso está en los que toman decisiones. ¿Y qué lugar crees que ocupa también en el discurso político esta, pues sí, esta muerte o esta captura o este abatimiento, como le quieran llamar, de El Mencho en la política interna del país? Estábamos viendo muy recientemente como los continuos señalamientos públicos hacia los cada vez más evidentes vínculos entre políticos de alto nivel y organizaciones del crimen organizado, financiamiento de campañas y demás. Esto también es una manera de la presidenta de dar un golpe sobre la mesa y decir, a ver, si estoy haciendo cosas, o atraer el discurso hacia un solo lugar. ¿O qué otro uso político ves que le está dando el gobierno de Claudia Sheinbaum a este operativo?
No, o sea, claramente ellos quieren dar dos mensajes. Uno es que el país está bajo control, eh, y ahí es donde uno tendría que definir control. Yo sí creo que por el momento la imagen está exacerbada, porque de hecho eso lo platicaba con otra persona hace rato. Poner un coche en llamas en medio de una calle para mí no me dice mucho. Es una señal de que los cárteles están enojados por esto que sucedió. Fantástico. Eso es lo que acaba de suceder. Eso no me dice la violencia de largo plazo que va a suceder, pero es un acto espectacular. Entonces es un acto con el cual pues, las organizaciones criminales lo que quieren dar es un mensaje de no estamos derrotados, ¿no? O sea, están mandando una señal de que ellos no se van a dejar y que van a seguir peleando y van a seguir respondiendo, y fue una respuesta muy coordinada, ¿no? Para el gobierno, insisto, o sea, si esto es popular, le sirve. Para cualquier gobierno, ser popular es útil en términos electorales y en términos políticos también. Un presidente con baja popularidad es un presidente que no puede hacer cosas. Entonces, en eso sí le sirve. En términos de corrupción y crimen organizado, es que, como yo diría el clásico, esa es otra ventanilla. Y esa ventanilla se llama Fiscalía General de la República. Y esta no se trata de esta ventanilla. O sea, si es responsabilidad de alguna autoridad de México de resolver el tema de corrupción y crimen organizado, campañas, etcétera, esa es la Fiscalía General de la República. Si es un tema de financiamientos, es la Fiscalía General de la República con la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Eso no es lo que está pasando aquí. Eso lo que está diciendo es podemos detener a un cártel muy poderoso, y ese es todo el mensaje. Entonces, le está mandando la presidenta Sheinbaum un mensaje a otros actores de la clase política. No, o sea, mandar un mensaje, y yo insisto, el mensaje, los dos públicos de ese mensaje es la población mexicana, diciéndoles tenemos esta capacidad, y el gobierno de los Estados Unidos. Los demás no se les dirigió el mensaje. Entonces, si hubiese habido, y voy a poner un caso muy clásico, que es cuando Felipe Calderón detuvo en su gobierno a 15 funcionarios públicos del gobierno de Michoacán, por ahí de 2010-11, en que detuvieron a funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, entonces gobernador de Michoacán, y a varios presidentes municipales, etcétera. Bueno, ese sí es un mensaje clarísimo, ¿no? O cuando Peña Nieto, ellos mandan a detener a Fausto Vallejo y quitan al gobernador de Michoacán en ese entonces, pues ese sí era un mensaje muy claro, ¿no? Ese mensaje no ha existido en este sexenio, y no sé si en el pasado, no parece ser. Pero bueno, o sea, por eso yo diría, esto es ventanilla diferente, ¿no? O sea, si otros sectores políticos y los medios lo quieren leer, como yo le diría, quieren leer las hojas de té de otros temas, es eso, es leer las hojas de té. Aquí hay dos públicos y hubo un solo objetivo, y ese fue otros temas siguientemente. Oye, Raúl, entonces, si te entiendo bien, la operación, lo que haya sucedido, este nuevo capítulo de la guerra contra el narco, que creo que ya es mucho más claro hablarlo en ese sentido, ¿es una operación electoral? ¿Es una operación diplomática con los Estados Unidos? Sí, más diplomática. O sea, electoral no en términos de ¿Quién gana las siguientes elecciones? De lo convencional, sino en términos de un mensaje para No, la ya iban a población. ganar. Ya iban a ganar las siguientes elecciones. O sea, Morena no ha bajado las encuestas. Pero, no, a ver, no sé si en el cálculo de la presidenta eso estaba. Lo que sí me queda claro es que satisface una presión del gobierno norteamericano. Okay. Que pueda tener buenas consecuencias de opinión pública para el gobierno, pues también. Si eso fue parte de la decisión, no lo sé. Ok. Y nada más para regresar a otro puntito que tocaste. Tú evidentemente no lo puedes pronosticar ni nada, pero si lo entendemos desde la perspectiva de lo que sucedió en Sinaloa este año, por ejemplo, y a finales del año pasado, este es un efecto dominó que generó la captura del Mayo, la captura del Chapo, etcétera, ¿no? Tú, si te estoy entendiendo bien, podrías más o menos intuir que se podría repetir la situación en las regiones controladas por el cártel Jalisco Nueva Generación.
Sí, aquí justo es la pregunta esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es el plan del día siguiente? ¿No? Porque muchas veces suceden operaciones militares que tienes el objetivo primario y luego tienes que tratar con las ramificaciones de tu decisión primaria, ¿no? Es decir, eh, voy a poner el ejemplo de Irak, ¿no? O sea, llegaron, tumbaron a Saddam Hussein y el día siguiente era como, ¿y ahora qué hacemos, no? O Rusia que intentó tomar Ucrania de un jalón y no pudieron, entonces pues ya llevan atascado ahí 4 años. Es decir, el problema de todo conflicto armado es que tienes que estar preparado para el escenario en que, ¿cuál es el siguiente paso? Yo lo que esperaría, o al menos sería lo más inteligente, es que si vas a comenzar a hacer una operación tan dura contra un cartel, comiences a ir por más mandos y más controles, etcétera. Eso hizo el gobierno de Felipe Calderón en 2011 y lo concluyó el de Peña Nieto, que es perseguir a todo el liderazgo de los Zetas. Entonces se puede hacer y probablemente sea la mejor decisión. O sea, ya que de una vez ya lanzaste los dados, pues ya le apostaste, pues cárgale todo. Entonces lo que tendremos que ver en estas semanas y meses es si comienzan a hacer este tipo de cosas. Aunque justo la pregunta es, que para mí siempre es la pregunta es, ¿para qué? ¿Te quieres desmantelar el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Para qué? ¿Para detener el tráfico de fentanilo en Estados Unidos? Ok. Entonces, eso es parte de, si ese es el objetivo, ok, veamos. Pero justo en 6 meses, en 8 meses, un año, 2 años, lo que habría que ver es, ¿está llegando menos fentanilo a los Estados Unidos? No lo sé. Puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar que detienes el tráfico y de pronto se desploma una parte del fentanilo porque ellos eran los que se encargaban de una buena parte del tráfico de drogas de fentanilo. Pero eso no quiere decir que pueda haber otras organizaciones que tomen ventaja de los espacios que ya no ocupe el cártel Jalisco Nueva Generación conforme lo vayan desmantelando. Es decir, no es el primer cártel que desmantelan. Aquí ya hay muchos. Hay un cementerio de cárteles en la historia de México que ya no existe. El cártel de Guadalajara, pues ya no hablamos de él. El cártel Milenio no existe. Los templarios ya no existen. Los Zetas, como los conocíamos, ya no existen. El cártel, lo mismo Sinaloa, ya no existe como pensábamos que existe. La pregunta es cuál va a ser el siguiente y si ya tienen planeado qué hacer. Ahí sí, no sé. Eso dependerá más del plan que traiga Omar García Harfuch, el general Trevilla, el secretario de Marina. Es decir, eso está más en manos de ellos, pero esperaría que sí lo tengan planeado. Y si no lo tienen planeado, sería muy bueno que se pusieran a plan. Es el momento. Ahorita que mencionabas que es más o menos el mismo actuar de Felipe Calderón y que siguió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hace poco leía un periodista que decía que quizá la estrategia era la correcta, pero en las manos incorrectas. ¿Tú crees que el general Trevilla, Omar García Harfuch pudieran ser las manos correctas para esa estrategia? Es que justo yo no lo puedo, no tengo ese gusto de personalizar porque no creo que la estrategia sea la correcta al final, que es tratar nada más de perseguirlos sin tratar de el tema principal que es la demanda de drogas por parte de los consumidores de los Estados Unidos y el tráfico de armas que llega de los Estados Unidos para México. O sea, esos son los dos problemas estructurales detrás de todo este embrollo. Okay. Si no se resuelven esos dos, puedes tener a un muy buen funcionario, muy bien orientado, muy bien capacitado, puedes tener a la mejor línea de funcionarios. El problema no es el funcionario, es que la premisa es que puedes resolver el problema de las drogas y del tráfico de armas solo con detener líderes y desmantelar cárteles. O sea, ya llevamos cuánto en esto, estamos 2000, o sea, ya llevamos casi 20 años, un poco más de 20 años en esto. Y pues sí, quizás podrías decir tal persona o tal no, persona está bien, está mal. Yo recuerdo mucho, porque esto es sexenal. Por eso digo que el problema de pensar a México como por sexenios es que todos los sexenios se repite lo mismo. Recuerdo mucho cuando se decía, no, Manuel Mondragón va a ser el que va a resolver el tema, porque es un personaje muy experimentado, gobierno de la Ciudad de México, que lo hace muy bien, ni tal. Decíanlo, o sea, también cuando
En el sexenio de Calderón, pues esa era la idea de Genaro García Luna, porque Genaro García Luna había sido uno de los constructores de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal Preventiva con Cedillo. Entonces, quien era el mejor funcionario de la época era él. Yo no estoy diciendo que le va a pasar lo mismo a Harfuch, que él no. Pero yo lo que estoy diciendo es, cada sexenio tenemos la misma narrativa y tenemos los mismos resultados, que es una tasa de homicidios de por encima de los 25 homicidios por cada 100,000 habitantes por año. Y al día de hoy no ha bajado en ningún país del mundo el número de muertes por sobredosis o el número de personas enfermas por consumo de drogas, que ellos yo vería como los dos objetivos principales, ¿no? Si lo veo desde una perspectiva de que pues, a quien hay que proteger es a la gente. Y en realidad el problema ha ido empeorando progresivamente. Puedes hacer golpes muy buenos que te pacifiquen regiones. Eso sí puede pasar. Eso pasó en Michoacán. O sea, se metieron, quitaron al gobernador, metieron al ejército. Y sí, por un rato Michoacán estuvo pacífico, pero el problema es que es un juego de guacamole, ¿no? Le pegas a uno y el otro ya te salió por el otro lado. Porque la fuente de dinero y de recursos y de motivación detrás de esto es la prohibición de las drogas. Y pues quien es el enforcer principal de la prohibición de las drogas es pues nuestros vecinos del norte. O sea, tú dirías que la única estrategia que podría detener esta línea constante de guacamole, como dices, de líderes, cárteles, kingpins y demás, sería, por un lado, atender los problemas estructurales, o más bien, exclusivamente atender los problemas estructurales, es decir, tráfico de armas, tráfico de drogas y el tráfico de drogas en el consumo. Súper engarzado con el consumo y con la legalización de las drogas, ¿no? O sea, esa con es la única, regulación, sí. la regulación, ¿no? Y esa es la única estrategia que tú ves viable para evitar la llegada de un nuevo Mencho, un nuevo Mayo, un nuevo Chapo, un nuevo Arellano, etcétera. Sí, aunque soy muy pesimista sobre eso. Me encanta. O sea, lo siento. O sea, me encantaría decir que, porque, o sea, te lo voy a decir como un académico que llevan esto, pero, o sea, los que somos académicos de estos temas, los que somos gente de sociedad civil también, que llevamos muchos años, lo decimos una y otra vez. Y claro, como que cada sexenio se olvida en que hacemos una crítica fundamental a la base de esta política, que es una idea. O sea, es decir, nuestra crítica se da a una idea, es a la prohibición de drogas. Y la segunda es a la desregulación de las armas. Esas son las dos ideas que hemos estado combatiendo sexenio tras sexenio. Y perdemos esa batalla. La intentó Javier Sicilia en el sexenio de Felipe Calderón. Se intentó a partir del momento de Yotzinapa. Se intentó muy fuerte. Y de hecho pensamos que había una oportunidad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tampoco funcionó. Entonces, ¿por qué? Porque tienes a los Estados Unidos arriba. Entonces tendría que haber un cambio muy profundo en la visión norteamericana del tema. Yo pensé quizás que las muertes por fentanilo podrían llevarles a reflexionar si realmente esa era la estrategia, sobre todo porque las muertes de fentanilo están muy concentradas en poblaciones blancas de clase media baja de los Estados Unidos, sí. Porque usualmente la crítica, o al menos la manera racializada de ver las drogas allá en Estados Unidos es que si morían los pobres, los marginados, las poblaciones negras, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues no era o sea, sí era un problema, pero no era tan grave. Pero ahora como afecta a estos otros grupos, quizás iba a haber más atención. Pero pues claramente la mano dura, la idea de la mano dura nunca, es muy difícil de combatirla. Y también hay fuentes domésticas que la sostienen, ¿no? Que es pues sí, la gente le gusta la mano dura. Y yo lo digo con pesar, ¿no? O sea, si uno ve las encuestas en todo el mundo, de hecho hay un libro muy reciente de otros dos cuates, Gabriel Rosen y, se me olvida el otro nombre, Sebastián Cutrona. Está en inglés, pero se llama Mano Dura Policies en Latinoamérica y tiene un capítulo por cada país de América Latina y es igualito. En todos los países de América Latina, todos tienen presión de los Estados Unidos, la opinión pública apoya la mano dura, y entonces tienes soluciones extremas como la de Bukele, pero esto sucede en Bolivia, sucede en Argentina, sucede en toda la región. ¿Por qué? Porque somos una región que tiene las condiciones para ser productoras y pasos de distribución de drogas.
Es nuestra desventaja estar, pues ser productores o distribuidores, bueno, ser que haya ciudadanos en nuestros países, nosotros, no ustedes, yo, ciudadanos de pie. Quizás su dealer sí, pero los demás no. Los demás todo, O sea, todo tranqui. Hace tanto que o no sea, veo. ¿Cómo o sea, estarás? el Un saludo al está- Manotas, esperemos que esté saludable. O sea, el dealer, Llevas sí su está, cartera. el dealer sí está en esa cadena, los otros demás no, pero, o sea, pues claramente estamos atrapados ahí. Y ha habido intentos, por ejemplo, de cuestionar este tipo de políticas a nivel internacional. Por ejemplo, hubo una conferencia de la ONU para cuestionar los tratados que sostienen la prohibición de drogas. Se le llamaba UNGAS, que se en 2016. Y la ONU apenas reconoció que también era un problema de salud pública, lo cual es ya un avance, pero muy pequeñito. Ya hubo el año pasado en Viena, en la Comisión de las Naciones Unidas para los Estupefacientes, hay un organismo de Naciones Unidas para todos, se los juro. En este organismo de Naciones Unidas, ya hubo un avance en discutir las consecuencias sociales de la guerra contra las drogas en el mundo. Ha habido un reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los efectos de la prohibición de drogas en los derechos humanos. Y Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, pues está en la Corte Penal Internacional por las ejecuciones extrajudiciales durante su guerra contra las drogas en Filipinas. Entonces, hay señales, pero son tan lentas que así, o sea, yo también entiendo que lo que digo, mi solución de política es muy difícil porque implica que tienes que tener gobiernos que se lancen a un esfuerzo diplomático que es confrontarte con el gobierno de los Estados Unidos. Y claramente, al menos con la administración Trump, no veo que eso se pueda hacer. Se podía con la administración Obama y los Biden, se podía hablar de estos temas. Con los republicanos no se puede hablar del tema. Entonces, mientras haya un republicano a la Casa Blanca, yo veo muy difícil que esto se mueva. Y cuando hablas de lo que se tiene que hablar con esos gobiernos estadounidenses, estás hablando de regulación de armas y regulación de drogas, que son temas tabús en Estados Unidos. Súper. El tema de armas en particular es un tema donde, si ustedes han visto el gobierno, yo creo que ese sí ha sido un cambio para bien. Desde el gobierno anterior, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, se puso muy dura metiendo demandas contra las armeras de los Estados Unidos, diciendo pues esencialmente que las armas que se pierden en Estados Unidos o se trafican de Estados Unidos y llegan a México afectan a la vida de los ciudadanos mexicanos, cosa que es total y completamente cierta. Según lo que entiendo de los decomisos de armas que hace la Sedena y Semar, esos son datos públicos que se han encontrado en muchas solicitudes de información pública, casi el 70-80% son armas que vienen de los Estados Unidos, o sea, que la matrícula viene de los Estados Unidos, no son... Y otro cacho son armas perdidas de las agencias de seguridad mexicana, porque sí, se te puede perder una pistola en México, porque sí, claro, cómo no. Se olvida. Pero... Se deja atrás. Uy, se me olvidó ahí en el lanzacohetes. casilla. ¿Alguien Ahí vio se me mi olvidó. metralleta? Bueno, en fin. Bueno, a Se me ver. olvidó una AK-47 en el metro. Una más. Imagínense. Diablos. Imagínense. Pero, o sea, justo aquí se ha intentado, se ha hecho ese esfuerzo, pero lo que necesita pasar es algo que hizo, de hecho, la administración Clinton. Los Clinton metieron una ley que prohibía la venta de armas de asalto al público norteamericano. Porque imagínense, esa es una dificultad en los Estados Unidos, detener el tráfico, la venta de AK-47. O sea, si ustedes van a los Estados Unidos, van a Texas, a donde ustedes quieran, porque cada estado tiene su regulación en los Estados Unidos, sí pueden ir a un Walmart y comprarse una AK-47, si la venden. O sea, yo recuerdo de niño cuando fui a McAllen, o sea, cuando vi una armería completa en Walmart, yo estaba así como, esto es irreal, es surreal, no sucede en ninguna otra parte del planeta Tierra. Pero claramente esto es un tema que está muy polarizado en los Estados Unidos y no hay... Y lo que tendría que ver, la solución real sería reformar la segunda enmienda de los Estados Unidos o prohibir las armas de asalto en todos los Estados Unidos. Pero hasta que los demócratas no tengan una mayoría absoluta en el Congreso, no lo van a lograr, porque el Partido Republicano está apoyado por los grupos de propietarios de armas y pues apoyados por la industria armamentista. Entonces yo estaría más
Y yo creo que eso sí fue un gran acierto del gobierno pasado, del gobierno de López Obrador y del canciller entonces, Marcelo Ebrard, era las armeras son parte de quienes deberían ser nuestro objetivo. Ahí yo pondría mis baterías. Hay que poner las baterías en las armas, hay que poner las baterías en una aproximación totalmente diferente al problema de drogas. Hay avances pequeños, pero sí, es un tema que requiere mucho esfuerzo. Mientras tanto, en México lo que hay que hacer es tratar de hacer políticas un poco de pacificación regional, de diálogo informal con organizaciones criminales. Incluso se pueden hacer operativos donde reduzca su capacidad en cierta cosa y les mandes una señal clara de, ¿saben qué? Ciertas actividades sí, pero dejen de extorsionar a la gente en sus pueblos y de subirles el precio a la tortilla y el huevo. O sea, hay muchas cosas que sí puedes hacer. O sea, y sí hay cierta credibilidad a la idea que dice el general Trevilla, ¿no? De decir, necesitas restablecer la presencia del Estado mexicano en ciertas cosas. Sí, sin lugar a dudas. O sea, hay partes del país que no son transitables. Eso no quiere decir que la solución a todo es violencia o usar la fuerza, pero sí implica, el problema es cuando te quitas a ti la posibilidad de regular las drogas y te quitas así la posibilidad de regular las armas, o sea que son los dos problemas que tenemos, te quitas dos instrumentos del manual de la caja de herramientas que tiene el gobierno. Entonces, cuando dices las drogas están prohibidas, no hay otra manera de pelearlas más que con armas, te estás quitando instrumentos. Mi llamado es pónganse los instrumentos de vuelta a las manos, ¿no? Y hay maneras, hay gobiernos que han logrado hacer ciertas cosas, pero requiere también de pensar fuera de este paradigma que es el paradigma de las drogas son malísimas y lo único que hay que hacer con ellas es evitar que lleguen a tus hijos, como decía los esposos de Felipe Calderón, es como de, lo siento mucho señora, que está muy preocupada por sus hijos, pero sus hijos ya están metiéndose drogas. O sea, ese es lo peor de todo. O sea, le informo señora que no importa cuántos menchos detengan, su hijo se va a meter piedra si encuentra piedra. O sea, porque es muy fácil encontrar, o sea, se va a meter heroína, se va a meter lo que sea, porque es muy fácil de obtener, porque ese es el fracaso de la política de fuerza contra las drogas, que es que no he escuchado nunca un caso de qué difícil es. O sea, hicimos el chiste de hablarle al dealer, pero eso habla también de lo paradójico del fracaso de la política. Claro. Que les aseguro que no hay ciudadano de México que si no se esfuerza un día, no encuentre un dealer. Igual en los Estados Unidos, igual en Europa, igual en Australia, igual donde sea. Y ese es el fracaso total. Si has dedicado más de 80, te has dedicado más de, sí, ya vamos para 70, 80 años desde el gobierno de Nixon. Vamos a usar la policía y el ejército contra ellos. Y después de esos 80 años sigue siendo igual de fácil conseguir drogas. Creo que hay algo de problemático en la política. Oye, Raúl, y mencionabas hace un segundo que sí tienes a la mano ciertos ejemplos, aunque no tal cual, me imagino que no el ejemplo ideal, pero ¿tienes algún ejemplo que nos quisieras compartir en términos de otro enfoque, otra política que tú consideres cercana a lo exitoso? Sí, claro. De hecho, hay un libro que se llama Making Peace in Drug Wars de Benjamin Lessing. No sé si ya lo traduzcan al español, espero que lo traduzcan algún día. Es un fantástico libro donde hay 3 casos. Uno es el mexicano. No. El mexicano es Monterrey. Ya necesita un epílogo. ¿Recuerdan cuando hubo esta estrategia de seguridad en Monterrey? Donde los empresarios locales se dedicaron a cazar zetas, ¿no? Se dedicaron a meter dinero, fondear a la policía local, al menos crear ciertos corredores de seguridad, aliarse hacer policía comunitaria. Es decir, hubo una parte de serie de actividades donde además lo que decidió el gobierno es, en lugar de hacer detenciones a diestra y siniestra, la solución fue esencial y sencillamente, ¿saben qué? Vamos a ser muy quirúrgicos con las operaciones policiales, ¿no? Entonces, en lugar de, pues, a usarlas a diestra y siniestra. De hecho, hay un paper muy famoso del CIDE de 2011 de Alejandro Madrazo, Jorge Javier Romero y otros, donde usaron una famosa base de datos de enfrentamientos
donde se dieron cuenta que más del 60% de los enfrentamientos, si el número no me equivoca, eran accidentes. O sea, Sí. que iban patrullando un día y se los encontraron. O sea, literal. O sea, no hay una estrategia detrás de cómo habían los enfrentamientos con los cárteles. Era como de, pues ahí patrulla y a ver si te los encuentras. Esa era literalmente la idea en el Sexenio Calderón. Eh, una. Dos, en Brasil hubo una política de intervención y mediación con los Comando Verde en las favelas de Río de Janeiro. Lo que se hizo esencialmente es que había empleados, trabajadores que no eran necesariamente de la policía de Río de Janeiro, pero eran mediadores, los cuales entraban en ciertas zonas de las favelas y ya al entrar a las favelas hablaban con los líderes de ciertas favelas y trataban de negociar de, ok, ustedes hacen este tipo de cosas, dejemos que los ciudadanos puedan pasar en paz esto y esto y esto, ¿no? Entonces había procesos también en que ellos mediaban los conflictos entre dos pandillas en las favelas y funcionaban bastante bien. Y hubo una reducción de la violencia en Río de Janeiro. Otro caso fue el mismo caso de Colombia, porque también al enfrentarse a la guerrilla y enfrentarse a los cárteles, una de las cosas que comenzaron a hacer los gobiernos, creo que fue el gobierno de Pastrana, fue tratar, no, ahorita no lo recuerdo de memoria, era tratar de intervenir con ciertas organizaciones y decirles, a ver, tú para acá no, acá para acá no, o sea, como tratando de organizar el comercio y también tratar en esta intervención en ciertas comunidades, sobre todo en Cali, de decir, bueno, ustedes evitémonos conflictos entre pandillas y fue funcionando. El problema o la paradoja que dice Lessing es que estas políticas fracasaron no porque estuviesen mal, sino porque de pronto pasó un evento desafortunado, una matanza, etcétera, o que también es culpa de los cárteles, sin lugar a dudas, ellos tienen mucha responsabilidad, o hubo presión pública o los medios espinearon la idea de que esto es terrible y entonces el gobierno se vio presionado a usar fuerza otra vez. Entonces todo el esfuerzo que se había creado se perdió. En Estados Unidos hay muchas iniciativas de mediación de conflictos. Entonces metes a expandilleros a mediar conflictos entre pandillas, porque ellos saben muy bien cómo hablar con ellos, ellos tienen la experiencia, son expandilleros, entonces hablan con ellos y tratan de mediar los conflictos. Entonces hay muchos ejemplos de mediación informal que pueden hacer las autoridades. Incluso en casos de guerras civiles, puedes usar un poco de fuerza, detener a las organizaciones en cierto nivel de cómo están operando y posteriormente, ya que estén debilitadas, traerlas a la mesa de la negociación. Pero toda esta perspectiva requiere, por ejemplo, tener herramientas. En Colombia usaban la reducción de penas para ciertas personas, ¿no? Eso es una cosa que ha sido muy clásica a las autoridades de justicia, que es reduces penas, les ofreces, oye, tienes 30 años, te voy a dar 15, si me ayudas con esto, ¿no? Pero claro, el problema es que la mano dura o la idea de la mano dura va al contrario, que es decir, no, súbele las penas. Súbele a 150 años. Es como de, o sea, a menos que les pongamos respirador y les transfiramos el cerebro a cuerpos biónicos, no tiene ningún maldito sentido hacerles sentencias más allá de los 50 años. Pero recuerdo mucho cuando cierta parte política de México decía pena de muerte y secuestrados asesinos. Es como no hay ninguna evidencia en el mundo que la pena de muerte reduzca el crimen. No hay ninguno. O sea, si ese fuera el caso, Estados Unidos sería más pacífico que Europa. Y Europa, que no tiene pena de muerte en general, casi todos los países, es más pacífico que Estados Unidos. Entonces, en fin, lo que estoy diciendo es, hay una caja de herramientas. El problema que esta caja de herramientas requiere es que la sociedad veamos que la única solución a estos problemas no es la violencia. Y eso es lo complicado. Y entonces dices que en México el único caso que está registrado en este libro, por ejemplo, en términos de estuvimos a un pasito de tomar una buena decisión, es en Monterrey, lo cual arde un poco. Pero, sí. Y pero Ciudad Juárez también. Ciudad México Juárez. Y Ciudad Juárez, en esta política... Sí, todos somos Juárez, lo recuerdo muy bien.
Y eso, Porque justo fue al final Sexenio de Calderón, imagínense. y son políticas más bien de reforzar financieramente a las organizaciones policiales, de mediación y Sí. de, pues básicamente Y de usar la negociación, violencia, y usar los instrumentos, incluso la violencia, pero de manera muy estratégica, no Ok. usarla a Quirúrgica, mansalva. como decías hace un momento. Sí, Ok, ok. sí, entonces, por eso mi pregunta, cuando les decía hace rato, yo espero que tengan un plan después de detener al Mencho de qué va a pasar después, porque es una muy buena oportunidad o una de tratar de bajar la intensidad de la guerra contra las drogas en México, o pues, si no hay el plan, pues va a haber otros conflictos, ¿no? Pero sí, eso depende mucho. Claro, yo no sé nada porque yo soy un simple ciudadano, entonces quienes reciben los reportes de inteligencia, pues son los que están tomando decisiones, ¿no? Claro. Pero eres sociólogo de la guerra, lo cual suena cabrón. Muy cool. Con todo respeto, Sí, Raúl, pero pero- suena cabrón. Ser sociólogo de la guerra. Sí, pero es que... O sea, no es Pero lo cualquier único que sociólogo. hago es leer historia, hacer entrevistas y hacer tablas estadísticas. O sea, ponerlo así, mi trabajo es mucho menos fancy cuando ya lo haces. Sí suena, o sea, sí suena chido, pero Suena- no es tan, Oye, y pero desde, no esa, es tan sofisticado. y desde esa perspectiva de chidez y de sofisticación frente a los legos, porque para mí sí es así como Sí. de, oh no, Guau. me quito la gorra. Cuando empezaste a ver los reportes del 22 de febrero y de repente estaban estallando coches en, pues básicamente el 40-30% de todo el país, cuando estaban cerrando carreteras, etcétera, ¿cómo lo leíste desde esta perspectiva de sociólogo de la guerra? Chum, chum. Pues te voy a usar otro sociólogo que se llama, hay uno muy famoso que se llama Diego Gambetta, y hay varios como que los que estudiamos, unos que estudian terrorismo Ujú. y crimen organizado. Y Diego Gambetta, él hizo un libro fantástico, que es lo que a mí me encantaría hacer, que no puedo hacer, que es, él checó todos los juicios que hicieron contra la mafia siciliana. Entonces, él checó todos los récords, todos los juicios, todo lo que se dijo ahí, y a partir de ello hace su libro que se llama La mafia siciliana. Y en ese libro lo que te dice es, lo que hacen las organizaciones es mandar señales. Es decir, a diferencia de un empresario, a diferencia de un gobierno, no puedes nada más sacar un comunicado de prensa y ya, ¿no? O sacar hacer una conferencia de prensa. No, bien, Digo, todo sí lo terrorífico. hacen, ¿Qué? sí lo hacen, pero lo hacen con mantas, ¿no? Ajá. Ah, Generalmente Esto de acompañadas poner- con cuerpos. Ajá. Entonces, justo para ellos ellos están mandando mensajes. ok. Entonces yo así es como siempre leo esto, es las organizaciones criminales mandan un mensaje y el mensaje que le están mandando al gobierno, porque ese el mensaje es para el gobierno, no hay, es esencialmente decirles, ¿saben qué? No, sabemos lo que están haciendo, los vamos a tratar de detener. Y además, estamos muy bien organizados y muy bien coordinados y les podemos además hacer la vida de cuadritos en su objetivo, que el objetivo de todo gobierno es proteger a los ciudadanos. Entonces, también es para obstaculizar al gobierno. Es el mensaje que le están enviando al gobierno, pero al final el gobierno lo pudo estabilizar. O sea, hoy ya no hay. Por eso también, y además es un acto espectacular. Porque cuando haces un acto con esta espectacularidad, igual, suena espantoso, pero es lo mismo que cuando dejan cabezas o cuelgan cuerpos, etcétera. Es que eso es lo que quieren. Quieren crear shocks para que la población, los ciudadanos digan no le creas al gobierno, etcétera, no salgan, etcétera. Es decir, están mandando mensajes para que sus intereses reinen aquí, ¿no? Entonces le están mandando un mensaje al Estado mexicano diciéndoles, te vas a meter en una guerra con nosotros, venga, ¿no? O sea, se están echando el flete y lo que están diciendo, estamos listos. Y estamos listos en a todo fin- el país. Y exacto, ¿no? Están diciendo, aquí es donde nosotros podemos operar. Pero también, hacer conflictos, hacer guerras es costoso. Puedes hacer bloqueos 1, 2, 3 días. Recuerdo cuando intentaron, una de las tantas veces que intentaron detener al Mencho, porque esta es como La no cuarta, sé, ¿no?
como la quinta, ¿no? Porque además cada ciclo de 6 meses era como de, lo intentaron otra vez y otra vez escapó, ¿no? O sea, yo decía, bueno, a ver cuál es la buena. Pero en una de esas, recuerdo que bloquearon Guadalajara como unas 6, 7 horas. O sea, la gente que es de Guadalajara seguramente lo vio. Pero, o sea, no puedes mantener un bloqueo tantas horas. Porque hay que decirlo, sí, los cárteles son fuertes, sí son un ejército grande, sí tienen armas de alto poder, pero no pueden sostener un bloqueo de más de 12 horas contra el ejército mexicano. Es decir, el ejército mexicano sigue siendo una agencia muy poderosa. Entonces, yo nunca lo veo como una confrontación directa, lo veo como le están mandando un mensaje al gobierno. Y además, pues sucedió con el Culiacanazo también, o la detención del hijo del Chapo, uno de los hijos del Chapo, que fue, pues que trataron de evitar que se lo llevaran. Entonces, ese fue el objetivo. Y lo lograron a la primera, porque lo que hicieron fue, pues, estratégicamente tomar a la población local de rehenes. Y pues el gobierno tuvo que decir, ok, pues no, o sea, si voy por el hijo del Chapo o los ciudadanos de Culiacán, pues claramente tienes que elegir a los ciudadanos de Culiacán. Es decir, estas son tácticas armadas. No me sorprenden. Por eso a mí me preocupa más la violencia que es más sostenida en el tiempo, que es cuando ven que matan a un ministerio público, cuando de pronto hay un enfrentamiento entre varios de ellos en cierto lugar. Esos me parecen que son actos todavía más, porque esa es la verdadera guerra. La verdadera guerra no son estos coches y los oxos quemados. Es decir, está bien por mí. No quemen oxos, pero es decir, para mí es lo mismo. O sea, no quemen oxos, pero en comparación entre ciudadanos y oxos, la verdad es que creo que moralmente están ganando los ciudadanos sobre los oxos. Pero es bien apantallador, o sea, claro. Y es lo que quieren, es apantallar gente, pero pues, a mí no, o sea, claro, espero no estar en medio de ese desmadre, pero o estar pasando por ahí. Bueno, si quería comprar algo en el Oxxo y estaba ardiendo, pues ya no pasaré por ahí. Qué pena, ¿no? Pero a mí me preocupa más, por ejemplo, que haya secuestros en ciertas carreteras, que en medio de una balacera un ciudadano quede atrapado, ¿no? Porque eso pasa muy seguido. Es ese tipo de violencia que a mí me preocupa más. Y eso es lo que tú consideras la verdadera guerra. Sí, claro. O cuando están persiguiendo. Esto es el acto espectacular. Lo importante viene en unas semanas. Oye, Raúl. Espero que no. Espero equivocarme. Pero espero yo equivocarme. Se vale que tú lo digas porque eres sociólogo de la guerra. Y aparte hace un ratito dijiste algo increíble que fue como de, soy muy pesimista. Pero, ¿no quieres escuchar decir eso a un sociólogo de la guerra? Sí, no, nunca. No es una buena noticia. No, pero, o sea, justo lo que, o sea, ¿cómo les pongo esto? Yo espero equivocarme de decir, quizás en el gobierno se le hizo bien, o puede haber otra. O sea, aquí hay 3 escenarios. Una es, se desata más violencia porque hay una disputa por liderazgo del Cártel Jalisco. Sí, claro. 2, no hay violencia porque el gobierno ha logrado, además de tener lugartenientes, y yo tenía una operación tal. Es lo que uno esperaría de Omar García Harfuch y del general Trevilla y toda la gente del gabinete de seguridad. O el tercer escenario es no pasa nada. ¿Eso qué quiere decir? Que el Mencho ya había dejado su sucesión armada y la organización va a seguir sobreviviendo. Entonces, puede pasar. Porque de hecho eso es lo que pasó con el Chapo. Si recuerdan muy bien, detienen las 2 veces que lo detienen. No, fueron 3, ¿verdad? A su tercera detención, después de su segundo escape de la prisión, el cártel Jalisco el cártel de Sinaloa siguió operando como siempre. Ahorita vemos violencia porque quitaron al centro de poder del cártel, que era el Mayo Zambada. Entonces, quizás el Mencho era el Mayo Zambada del cártel Jalisco, o quizás no. Y alguien más es el Mayo Zambada del cártel Jalisco y entonces está manteniendo la cohesión de la organización. No sé. Eso se verán las tasas de homicidio en las próximas semanas. Ok. Y digo, ya para cerrar, Raúl, claro. Te agradecemos de nueva cuenta que nos acompañes. Un gusto. Hablando, pues sí, a ras de piso,
Y en medio de esta incertidumbre y de avances que cuestan tanto trabajo y que son tan lentos y demás, ¿de qué manera la población puede ir construyendo una reflexión alrededor de la violencia y de la violencia que vive en carne propia todos los días? Pues ahí yo lo que te diría es, yo no soy quien tendrían que escuchar. A quienes ellos tienen que escuchar son a los activistas que son las víctimas de la violencia y de las violaciones de derechos humanos. Es decir, yo siempre que me preguntan a quién hay que escuchar, voy a escuchar a Ceci Flores, voy a escuchar a Javier Sicilia, yo voy a escuchar a Julia Levarón, voy a escuchar a generaciones de activistas de derechos humanos por los derechos de las víctimas que llevan muchos años en esto. Ellos son realmente los que deberíamos estar escuchando. Y si yo le pudiera recomendar algo a la gente, además de que se cuide, es que los escuchen a ellos. Porque hay dos lecciones muy interesantes de esto. Una es, esta es gente que en este conflicto tiene muy claro el punto cardinal moral que tienen, ¿no? Que es decir, aquí vamos a proteger la vida de la gente y vamos a, en el caso de los padres y madres de los desaparecidos, a encontrar a sus desaparecidos. Eso es una. Y los que son activistas también que se dedican en contra de la militarización, que se dedican al tema de legalización. Bueno, es gente que lleva toda la vida trabajando en esto y saben de los riesgos que implica. Y hay gente y hay activistas que deciden, o hay gente que pues son víctimas y deciden no ser activistas. Eso es completamente razonable. O sea, yo no estoy diciendo a la gente, mañana vuélvete un activista. Pero lo que yo diría es, escuchen a los activistas que son gente que ha perdido familiares y amigos en esta guerra. Ellos son a los que hay que escuchar, porque es la voz que menos escuchamos. Ahorita quien estamos escuchando menos es a ellos. ¿Qué está pasando con la gente que tiene desaparecidos en Jalisco, en particular ahorita? Porque hay que decirlo y hay que decirlo también para los dos lados de la discusión pública, porque sé que hay gente que es muy crítica, al igual que yo, de la política de seguridad, la política de drogas, pero que no se les olvide que quien comete también crímenes atroces contra la población son las organizaciones criminales. Aquí no, yo sé que muchos dirán, bueno, es que el ejército mexicano, el Estado mexicano, bueno, ellos tienen su responsabilidad, son autoridad, pero también hay gente que ha sufrido por la violencia que ejercen estas organizaciones y hay que buscar una manera de resolver eso. Pues, lo que hicieron los autodefensas en Michoacán. A final de cuentas, ellos reaccionaron ante casos de violencia sexual en contra de las mujeres de las comunidades donde tienen presencia los limoneros y los aguacateros, ¿no? Los empresarios que se han dedicado a lo largo del país también a hacer activismo de paz, porque hay activistas de paz en todo el país, que son empresarios o que son activistas, que son académicos o que son gente que está en otras formas. Yo diría, hay que escucharlos a ellos porque ellos se han dedicado a esto y ellos sí, incluso con este escenario, estoy seguro que mañana van a salir por desgracia, van a salir con una pala a buscar a ver si los desechos que encuentran son los de sus hijos. Claro. Entonces yo diría, a mí no me escuchen, vayan a escucharlos a ellos, porque eso es justo por lo que yo digo, vale la pena a mí, porque ya pues, llevo trabajando esto desde hace muchos años de reiterarlo. Es como, bueno, sí, soy pesimista, sí, me canso mucho. Como dijo alguna vez el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, uno se puede cansar. Y sí, yo también estaba cansado cuando lo estaba viendo haciendo su conferencia de prensa, pero si las madres buscadoras del colectivo Solecito de Veracruz no se cansan de agarrar la pala y buscar a sus hijos, yo no me tengo que cansar. Entonces es lo que yo diría, que escuchen a los que sí han sido víctimas de esto y que en lugar de enfrascarse en la lógica de la violencia, lo que dicen es hay que encontrarle un fin a esta locura. Y ese es el llamado que hizo Javier Sicilia cuando le entrega su carta y se la demanda directamente a Felipe Calderón en Chapultepec. Eso me sigue pareciendo un mensaje muy poderoso porque si ellos están hablando por la paz, los que son victimarios directos del conflicto, podemos pensar más allá de si las drogas van a llegar a tus hijos o no. Bueno,
aquí no fue un tema de drogas, aquí fue un tema de que alguien mató al hijo, a Juan Francisco, el hijo de Javier Sicilia, y él no temía ni la temía, pero es parte de las consecuencias de la guerra contra las drogas. Ahí está. Wow, Raúl, qué fuerte. Ya te iba a preguntar si era seguro que el mundial se lleve a cabo, pero la verdad es que Sí. que me gustaría que nos... ¿sí? Sí, why not? Pero, o No, sea, que no. Justo te iba O a decir, sea, no, es que todo acabaste en tranqui. una nota tan alta y tan digna y tan chingona. Pero el mundial va a pasar, o sea, el mundial va a pasar, o sea, que va a haber ejército alrededor, pues va a haber, pero que va a pasar, va a pasar. Justo, hoy. pues se los digo, porque cuando fue los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol en Brasil, lo que pasó es que pusieron al ejército brasileño a cuidar y a evitar que se saliera cualquier cosa de las favelas de Río de Janeiro, mano. O sea, esto pasa, o sea, pues si Brasil lo hizo, ¿por qué México no lo va a hacer? Uf, qué fuerte. O sea, ahora eso no quiere decir, y además, este es el país en el que vivimos. O sea, puedes tener un lugar pacífico que tiene, esa es la desigualdad del país. Puedes tener un país pacífico donde haya un partido de fútbol o que tenga el índice de desarrollo de Múnich, como es la delegación Benito Juárez, y puedes tener un infierno en Veracruz al mismo tiempo. Porque ese es el punto. La violencia no está en todos lados. Y pues claramente, pues sí, el gobierno va a tener que apretar los tornillos pues en Jalisco. Seguramente lo van a hacer. Pero que va a haber partidos ahí ya no se llama OmniLife, ya no sé cómo se llama ese estadio, le han cambiado el nombre cada rato. O se llama OmniLife todavía. El Akron. Esto, el que Ah, sí, Ay, Akron. Dios Cristo. Que ahí hubo... O sea, cada sexenio le cambian, todo lo reinventan para ser igual. Eso es un, Sí. eso es a una unos cosa metros muy hubo mexicana. enfrentamientos y a unos metros también encontraron fosas hace Muchos unos meses, cuerpos. Pero no se preocupen, va a haber ejército ahí alrededor. O sea, eso no es mi preocupación. O sea, mi preocupación no es el mundial. Mi preocupación no está en los lugares donde sí va a haber ejército. Mi preocupación es donde siga habiendo violencia y donde va a seguir habiendo violencia. Y en el caso de Jalisco, más bien son las comunidades más hacia la costa. Esas sí son muy azotadas por el crimen organizado. Ahí está. Pues listo, Raúl, pues te agradecemos muchísimo, de verdad, Un gusto. que nos hayas respondido esta llamada. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Te gustaría recomendarnos algún blog, algún algo para mantenernos en comunicación todo el público, toda la bandera de Honores a la Bandera? ¿Te gustaría? ¡Que hoy es Día de la Bandera! Hoy es Día de la Por Bandera. cierto. Más estaré un extraño enemigo. Ajá. @RG Cepeda, G de gato, @RG Cepeda, ahí en Blue Sky o en X, ya no se llama Twitter. Entonces ahí, y de hecho publiqué un textito recientemente para un sitio en inglés, pero seguro lo pueden traducir ya en español porque ChatGPT ya destruyó todo el conocimiento global. Entonces Pero no lo soy pueden traducir. pesimista. Sí, no, yo Y el yo agua vivo en del el mundo pesimismo. también. Y sí, no, ya se acabó eso también. No, o sea, déjenme no, darles ya. una anécdota. Déjenme darles una anécdota. Hay si va a ver la película Sirat, que es una película que acaba de salir, está de las nominadas al Oscar a Mejor Película Una del española, extranjero. ¿no? Sí, española. La vi ayer, buenísima. Sí, Good Evening. Se la recomiendo mucho porque hay una escena donde un personaje, o sea, no les estoy dando plot, le dice eso, está por iniciar el fin del mundo y le responde, pero si ya inició desde hace mucho tiempo. Entonces así yo me siento. Entonces, Que el último en ir se apague la luz. exacto. Eso ya. Bueno, @RG, lo pienso porque es muy climático, ¿no? @RG Cepeda, ahí usualmente me encuentran y con mucho gusto. Muchísimas gracias. muchísimas gracias, Raúl. ¿Quieres cerrar con algo o nos despedimos? Cuídense. Ahí está. No vaya. Si hay un Oxxo quemando, pues no pasen por ahí. Solo por precaución. Estaría bien. Una pequeña precaución. Un día sin Oxxo No pasa nada. pueden vivir. No pasa nada. Un mercado local donde vendan fruta fresca. Mi querido Raúl, ¿nos das un segundo para ver si tenemos comentarios o preguntas en nuestro Patreon? Sí, Fer, ¿tenemos algo ahí en Patreon?
Es correcto. A ver. Tenemos 2 comentarios Ujú. de Mariana Rodríguez. Maestra. Que nos dice: gracias a ustedes y al invitado. Esperaba especialmente este programa y escuchar la perspectiva objetiva e informada que siempre busco dar, supongo. Pues muchísimas gracias, Mariana. Y el segundo Gracias. dice: ¿Por qué siendo un operativo tan elaborado e importante pareciera que no se tomaron en cuenta las repercusiones en cuestión de seguridad? ¿Qué se podría haber hecho para que la población no termine pagando una vez más el costo de un movimiento diplomático? Pues esa es buena pregunta a la cual, es decir, al menos yo se habría previsto que iba a haber bloqueos, pero a ver, pongámoslo también en perspectiva. México es un país muy grandote, entonces está muy difícil cuidar cada centímetro del territorio nacional. Es decir, o sea, ahí también le otorgo un poquito de aveniencia al gobierno mexicano de decir, no puedes cuidar cada centímetro del país. Si vas a hacer esto, o sea, sí, ni modo, hay costos, pero eso es justo lo que les decía antes. Cuando tomas una decisión así, estás asumiendo costos. Y uno de los costos es que pues a la gente sí puede estar en medio de este asunto. Y pues sí, ¿qué pasa? Pues hay a turistas atorados en Puerto Vallarta, ¿no? Pero sabías que ibas a hacer esto, pues eso era posible. Está en el margen de lo razonable. De hecho, yo creo que para el saldo final que reportó el gobierno fue muy poquito. Sí. Sí, porque cuando fue los Beltrán Leiva, eso sí fue mucho más brutal. Y vamos, el cártel Jalisco no ha hecho cosas que solía hacer la familia michoacana, como lanzar granadazos a la plaza de Morelia. Entonces yo recuerdo muy bien eso. Entonces ha habido casos peores. O sea, como diría el clásico, le salió barato en esta. Y como decías hace un momento, ¿no? Estaba más instalado en el mensaje, ¿no? Sí, Ahí sí. Muy bien. Pues listo, Raúl, Bueno. te agradecemos muchísimo y le Muchísimas agradecemos gracias. a todos nuestros Patreons. Cuídate mucho allá en Londres. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por respondernos. De nada, un gusto. Cuídense ustedes también. Hasta luego. Un Bye. abrazo, Raúl. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego. Y nosotros decimos muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó, muchísimas gracias a todos nuestros Patreons. Un abrazo a toda la bandera en su día y también Sí. por lo que, Sí, lo que hombre. acabamos de escuchar. Seguramente hubiéramos hecho algún tipo de instalación un poquito más candorosa, instalada en la bandera, Pues sí, pero... nuestros queridísimos amigos, porque hoy es Día de la Bandera. Sin embargo, México, es difícil cuidarte centímetro a centímetro, a pesar de que es fácil amar cada uno de tus centímetros. Bueno, Fer, perdóname. Le sonó súper raro. Sí, me puso cara de... Fer tiene una cara invaluable, ojalá Sí, como- pudiera estar a cámara. Sí, como los nuestros queridísimos antepasados cuando escuchaban por primera vez a Nezahualcóyotl por las Sí, mañanas, así igualito. como de este güey otra vez ya va a empezar. ¿Qué estás haciendo en esa Tú no eres mi hermano el hombre, no sé ni qué quiera decir eso, pero en fin. Es que sonó albur. ¿Sonó albur? ¿Qué? Sentir centímetro a centímetro. Cuidar centímetro a centímetro. ¿Te cae? Es que no tengo ese gen, no veo el albur ahí. Perdón. Fíjate. Te fallé, México, una vez más, discúlpame. Pero lo que queríamos decir es que queríamos tener un programa un poquito más candoroso. Tuvimos una circunstancia espectacular. El Y fin creo de que la semana. frase espectacular es muy correcta después de esta conversación con Raúl. Es una conversación que se va a desenvolver, yo creo que Que ya veremos. el resto del sexenio, ¿no? El resto del año. Probablemente, claro. ¿no? Y deseamos de todísimo corazón que toda la bandera esté bien. Sí. Sabemos que fueron días y siguen siendo días muy, Muy preocupantes y muy De mucho complicados. miedo. De mucho miedo, de mucho riesgo. Entonces deseamos que toda la gente que nos ve, que nos sigue, que nos busca, que nos contacta vía redes sociales, vía nuestras plataformas de transmisión, vía Patreon, esperamos de todo corazón, de verdad, que estén completamente bien y reciban un abrazo muy, muy apretado, porque hoy es Día de la Bandera y hoy abrazamos a nuestra bandera. Así Y esto es. que dice Raúl, ¿no? O sea, dejarse un poco de enfocar
en la violencia y en el miedo Ujú. y orientarlo hacia el cuidado de la vida. Exacto, ¿no? ¿Tenemos algún otro comentario, mi querido Fer? Listo, pues cerramos volviendo a... ¿Ah, sí? Tenemos por acá otro comentario. Tenemos Entró un uno. comentario de Eduardo Ahí. Maestro. Qué bueno Hola, que lo estás Eduardo, ahí. escuchando en vivo. Solo manda a su México. Maestro, México. pues está recibido el día de hoy en particular con mucho agradecimiento. Y nos despedimos recordándoles dos cosas. Ahorita estoy pensando, tenemos una serie publicada que se llama México 2030. Sí. Por cierto, México 2030, ustedes lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Ahí hay de hecho es el primer episodio, creo. Hay ¿no? El segundo. El segundo episodio es una entrevista con el gran maestro sociólogo de la guerra, Chan, chan, chan. Raúl Cepeda, dedicado a la violencia en México y la seguridad en México, desde una perspectiva histórica interesantísima. Sí. Si andan buscando ahí ya un inmenso panorama, un gran mural de por qué 2026 está siendo Se ve así. este 2026, escuchen ese episodio. Es una conversación súper rica entre Diego Castañeda y Raúl Cepeda alrededor de la violencia en México. Y traza desde la colonia hasta nuestros días el camino del contrabando y del narcotráfico. Y, demás. nos ayuda a entender Ujú, por qué ninguna solución es milagrosa ujú. y todas las aristas que puede llegar a tener este problema. Así es. Hay un comentario extra de Oh. Cerealito. Cerealito. Hola, Cerealito. Manda a su México también. Maestro, Ay, maestra, Cerealito, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Agradecemos a todos nuestros Patreons de todo corazón y recomendamos otra vez unirse a patreon.com/todo menos miedo. Es la plataforma que nos ayuda a mantener las luces encendidas. Y si usted nos está escuchando en alguna de nuestras plataformas, dígase Spotify, dígase YouTube, suscríbase. Encienda las notificaciones, visite patreon.com/todo menos miedo, considérelo y déjenos sus comentarios. Les agradecemos muchísimo su visita y les mandamos un abrazo, bandera. Mi querido Fer, infinidad de gracias. Ariadna, le mandamos un saludo. Saludo. El día de hoy no nos pudo acompañar, pero es parte del equipo integral. Y un saludo a toda la bandera, de verdad, con todo nuestro cariño. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias, Abby. Muchas gracias. Y yo soy Benjamín. Sí, ya sabía. Perdón. Y yo soy Benjamín Nosotros Morales. fuimos. Y nosotros fuimos Honores a la Bandera. Recuerden, en algún momento todas las guerras también se llamaron México. Oh. Y nos escuchamos la próxima semana. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias.